Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 43 años de mi vida, tuve certeza absoluta de una cosa: Dios no existe. No era una duda pasajera o una fase de rebeldía adolescente. Era una convicción profunda, construida sobre años de lectura, debates acalorados y una visión del mundo puramente materialista. Para mí, el universo era solo física y química. ¿Conciencia? Un truco evolutivo del cerebro. ¿Alma? Fantasía poética. ¿Muerte? El fin definitivo, el apagar de las luces, el regreso a la nada de donde vinimos. Yo miraba a las personas religiosas con una mezcla de lástima e irritación. ¿Cómo podían creer en cuentos de hadas tan evidentemente inventados por humanos desesperados por consuelo? Llegué a ser ese tipo insoportable en las fiestas familiares, siempre listo para desmontar argumentos religiosos con lógica fría y sarcasmo afilado. Mi esposa hasta evitaba llevarme a ciertos eventos sociales porque sabía que yo no podía quedarme callado cuando el tema era religión. Cuando muramos, simplemente dejaremos de existir, yo decía con una confianza arrogante. Y está bien así. No necesitamos promesas falsas de paraíso para darle sentido a la vida. Hasta que en un sábado común de marzo, regresando de otro debate donde yo había destruido los argumentos de un amigo cristiano, todo cambió. Un carro invadió mi carril a alta velocidad. Recuerdo el impacto, el vidrio rompiéndose, un breve destello de dolor. Y entonces, nada. O mejor dicho, no fue nada. Fue todo. 12 minutos. Fue cuánto tiempo mi corazón estuvo detenido según los paramédicos. 12 minutos en los cuales mi cuerpo estaba clínicamente muerto en el asfalto mientras mi conciencia, esa cosa que yo juraba era solo actividad eléctrica cerebral, estaba completamente despierta en un lugar que no debería existir. Y frente a alguien que yo tenía certeza era imposible. Jesucristo estaba frente a mí. Real. Tangible. Más vivo que cualquier cosa que yo había experimentado en 4 décadas de existencia material. Y él no estaba enojado con mi ateísmo. No vino con acusaciones o amenazas de condenación. Solo sonrió con una ternura que me hizo desmoronarme y dijo algo que todavía resuena en mi mente todos los días: sé que no creías. Por eso mismo te elegí para llevar un mensaje de regreso. Lo que voy a compartir aquí no es predicación. No estoy tratando de convertirte a ninguna iglesia. Solo estoy cumpliendo una promesa que hice del otro lado: contar los 4 secretos específicos que él me pidió traer de regreso para la humanidad. Secretos sobre por qué Dios parece escondido, sobre qué realmente pasa después de la muerte, sobre el propósito del sufrimiento y sobre algo que va a cambiar tu perspectiva sobre el libre albedrío para siempre. Si tú también eres escéptico como yo era, o si simplemente quieres entender que vio a alguien del otro lado, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Esta historia va a desafiar todo lo que piensas saber sobre vida, muerte y lo que existe más allá. Y te garantizo, vas a querer escuchar hasta el último secreto. Era un sábado por la tarde, uno de esos días ordinarios que nunca imaginas que cambiarán tu vida para siempre. Acababa de salir de la casa de mi amigo Roberto después de casi 3 horas de debate intenso sobre religión. Él era cristiano devoto, yo era el ateo militante. Esa tarde, como tantas otras, yo había desmontado cada uno de sus argumentos con la precisión de un cirujano. ¿Dónde estaba tu Dios durante el Holocausto?, le había preguntado. ¿Por qué permite que niños inocentes mueran de cáncer? ¿Por qué se esconde si supuestamente quiere una relación con nosotros? Roberto había intentado responder con las explicaciones típicas sobre libre albedrío y propósito divino, pero yo las había destrozado una por una con lógica implacable. Cuando me subí a mi carro, me sentía victorioso, casi eufórico. Recuerdo haber sonreído para mí mismo mientras arrancaba el motor, pensando en lo débiles que sonaban los argumentos religiosos cuando los confrontabas con razón pura. Puse mi playlist favorita de rock clásico y comencé a conducir por la carretera que conectaba su colonia con la mía, una ruta que había recorrido cientos de veces. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, esos colores que la gente religiosa llama prueba de la creación de Dios y que yo simplemente veía como refracción de luz a través de partículas atmosféricas. Ni siquiera me di cuenta de que estaba recreando mentalmente el debate, pensando en mejores argumentos que podría haber usado, riéndome solo de mi propia brillantez intelectual. Fue entonces cuando lo vi, un destello de metal en mi visión periférica. Un carro venía directo hacia mí en el carril contrario, a una velocidad que mi cerebro tardó un segundo fatal en procesar como anormal. No hubo tiempo para frenar. Apenas tuve tiempo para pensar, esto va a doler antes del impacto. El sonido fue ensordecedor,
un estruendo de metal retorciéndose que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Sentí el volante golpear mi pecho con una fuerza brutal, el cinturón de seguridad cortando mi hombro, el vidrio del parabrisas explotando en 1000 fragmentos que brillaban como diamantes microscópicos en el aire. Hubo un momento de dolor agudo, tan intenso que mi mente casi se apagó para protegerse. Y luego, extrañamente, el dolor desapareció. Todo desapareció. Pero no de la forma que yo esperaba. Como ateo, siempre imaginé que la muerte sería simplemente, nada. Como apagar un interruptor. Como dormirse sin soñar y nunca despertar. La conciencia se apagaría y ya está, fin de la historia, créditos finales, se acabó el show. Había encontrado consuelo en esa idea durante años. Sin juicio, sin consecuencias eternas, sin tener que rendir cuentas por nada. Solo el dulce olvido de la inexistencia. Pero eso no fue lo que pasó. En lugar de la nada que esperaba, hubo una transición. No puedo describirla mejor que eso porque no tengo las palabras adecuadas en ningún idioma humano. Fue como si alguien hubiera cambiado el canal de la realidad. Un momento estaba en mi carro destrozado, con el sabor metálico de la sangre en la boca y el sonido distante de las sirenas acercándose. Al siguiente momento estaba, en otro lugar. No hubo túnel de luz como cuentan en esos programas de televisión sobre experiencias cercanas a la muerte. No hubo mis seres queridos fallecidos esperándome con los brazos abiertos. No hubo una revisión cinematográfica de mi vida. Solo hubo una transición instantánea y absoluta de un estado de existencia a otro completamente diferente. Lo primero que noté fue que todavía estaba consciente. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. ¿Cómo puedo estar pensando si mi cerebro está destruido? Fue mi primer pensamiento coherente. Y entonces me di cuenta de algo aún más perturbador. Podía ver mi cuerpo allá abajo, en el asfalto, rodeado de paramédicos que trabajaban frenéticamente sobre él. Podía ver la sangre, el metal retorcido de mi carro, los rostros preocupados de la gente que se había detenido a ayudar. Pero yo ya no estaba allí. Mi mente entró en pánico. Durante 4 décadas había construido mi identidad alrededor de la certeza de que la conciencia era solo un subproducto de la química cerebral. Y ahora estaba experimentando conciencia plena, tal vez incluso más clara que nunca, sin mi cerebro funcionando. Era imposible. Científicamente imposible. Y sin embargo estaba sucediendo. Asterisco, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has experimentado algo que desafió completamente tus creencias? Quiero leer tus historias mientras continúo con lo que pasó después. Intenté gritar, intenté moverme, intenté hacer algo que tuviera sentido. Pero no tenía cuerpo para mover ni voz para gritar. Solo tenía conciencia pura, observando una escena que se volvía más desesperada por segundos. Vi cuando uno de los paramédicos negó con la cabeza. Vi cuando revisaron mi pulso y no encontraron nada. Vi la expresión derrotada en sus rostros. Y entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían volverse más extrañas, sentí una presencia detrás de mí. No la escuché llegar. No la vi acercarse. Simplemente supe, con una certeza absoluta e inexplicable, que ya no estaba solo. Y cuando me di vuelta para ver quién o qué estaba allí, mi realidad entera se hizo pedazos de una forma que el accidente automovilístico nunca podría haber logrado. Cuando me giré, lo que vi debería haber sido imposible. No era una figura vaga o una luz difusa que pudiera interpretar de 1000 maneras diferentes. Era una persona. Un hombre. Tan real y tangible como cualquier ser humano que hubiera conocido en mi vida, pero al mismo tiempo completamente diferente de cualquier cosa que pudiera explicar con mi antiguo marco de referencia materialista. Él estaba parado allí, a unos metros de mí, observándome con una expresión que mezclaba compasión, comprensión y algo que solo puedo describir como reconocimiento profundo, como si me conociera mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Su apariencia era desconcertante porque era simultáneamente ordinaria y extraordinaria. No tenía un halo brillante sobre su cabeza como en las pinturas baratas que había visto en las tiendas de artículos religiosos. No vestía túnicas blancas inmaculadas ni flotaba sobre nubes esponjosas. Se veía más como un carpintero de Medio Oriente del primer siglo, lo cual, supongo, tenía sentido si realmente era quien mi mente ya sospechaba que era, aunque mi antiguo yo ateo se resistía violentamente a aceptarlo. Tenía piel morena curtida por el sol, manos ásperas que mostraban señales de trabajo manual, cabello oscuro un poco largo y despeinado. Sus ojos eran lo más impactante, profundos, oscuros, infinitamente gentiles pero también penetrantes, como si pudieran ver cada pensamiento que había tenido, cada palabra hiriente que había dicho,
cada momento de arrogancia intelectual que había disfrutado. Y sin embargo, no había juicio en esa mirada. Solo amor. Un amor tan puro y absoluto que me hizo sentir completamente desnudo y al mismo tiempo completamente seguro. Mi primera reacción no fue de adoración o reverencia. Fue de negación furiosa y defensiva. No, dije, aunque no estoy seguro si realmente hablé o si simplemente pensé las palabras con suficiente intensidad. No, no, no. Esto no está pasando. Esto no es real. Eres una alucinación. Mi cerebro está muriendo y está generando imágenes reconfortantes basadas en arquetipos culturales. Esto es neurología, no teología. Él sonrió ante mi reacción, y esa sonrisa fue lo que finalmente comenzó a romper mis defensas. No era una sonrisa de burla o superioridad. Era la sonrisa de alguien que había esperado exactamente esa respuesta y la encontraba entrañable en lugar de ofensiva. «Hola, Miguel», dijo, y su voz era como nada que hubiera escuchado antes. No era particularmente profunda o resonante, no había efectos especiales de audio celestial. Pero había algo en ella que hacía que cada palabra vibrara con capas de significado que mi mente apenas podía comenzar a descifrar. Sé que no creías en mí. Sé que pasaste años argumentando contra mi existencia. Sé que considerabas a mis seguidores como personas débiles e ingenuas. Y está bien. Nunca te culpé por usar el intelecto que te di para buscar la verdad como la entendías. Eso me desestabilizó completamente. Esperaba acusaciones, esperaba el típico discurso de ahora verás, ahora pagarás por tu incredulidad. Pero en lugar de eso, había esta aceptación tranquila de quien yo había sido, como si mi ateísmo no fuera una ofensa imperdonable sino simplemente parte de mi jornada. Tú no puedes ser real, insistí, aferrándome desesperadamente a mi antigua cosmovisión incluso mientras se desmoronaba a mi alrededor. Si existieras, si realmente fueras Dios, habrías dado evidencia clara. No te habrías escondido detrás de textos antiguos ambiguos y experiencias subjetivas. Habrías aparecido de forma verificable, científica, innegable. Jesús, porque ya no podía seguir pretendiendo que era otra persona, asintió como si mi argumento fuera perfectamente válido. Tienes razón, dijo, y esas dos palabras me dejaron sin habla. Podría haber hecho eso. Podría aparecer en el cielo de cada ciudad del mundo mañana. Podría reorganizar las estrellas para deletrear mi nombre. Podría hacer milagros tan obvios e innegables que cada ser humano en el planeta se vería obligado a reconocer mi existencia. Hizo una pausa, y en esa pausa sentí que venía algo importante. Pero si hiciera eso, destruiría la única cosa que hace que el amor sea real, la elección libre. Si probara mi existencia de forma absoluta e innegable, los humanos no me amarían. Me temerían. Me obedecerían por terror o por interés propio, pero no por amor genuino. Y yo no quiero sirvientes asustados. Quiero hijos que elijan libremente estar conmigo. La simplicidad devastadora de esa explicación me golpeó como un puñetazo. En todos mis años de debates, nadie había planteado el argumento de esa manera. Siempre había asumido que un Dios que se escondía era un Dios inexistente o un Dios cruel. Nunca había considerado que el ocultamiento pudiera ser un acto de respeto radical hacia la libertad humana. Pero eso no es justo, protesté, sintiendo que mi posición se debilitaba pero sin querer ceder. ¿Cómo podemos amarte si ni siquiera sabemos con certeza que existes? ¿Cómo puedes castigarnos por no creer cuando no diste evidencia suficiente? Su expresión se volvió más seria, casi triste. Nunca castigo a nadie por no creer, dijo suavemente. Ese es uno de los malentendidos más grandes que los humanos tienen sobre mí. El infierno no es un lugar donde yo envío a la gente como venganza por su incredulidad. Es la consecuencia natural de una vida vivida completamente alejada del amor. Me mostró la historia humana como él la ve, no como una línea de tiempo lineal, sino como un presente eterno donde cada momento existe simultáneamente. Vi el sufrimiento de millones, las guerras, las injusticias, el dolor agudo de un niño muriendo de hambre, la agonía de una madre perdiendo a su hijo. Y vi algo más, vi las consecuencias entrelazadas de las elecciones humanas, como cada acto de egoísmo enviaba ondas que afectaban a otros, como el mal en el mundo no era causado por Dios sino por la suma acumulativa de millones de decisiones humanas de elegir el yo sobre el otro. ¿Por qué no intervienes?, pregunté, sintiendo el peso de todo ese sufrimiento. ¿Por qué permites todo esto si realmente eres amor? Porque intervenir requeriría quitarle su libertad, respondió, y pude sentir su propio dolor al decir esto. Cada vez que un humano elige herir a otro, yo podría detenerlo.
Pero hacerlo significaría convertirlos en marionetas. Significaría que sus elecciones no importan, que su voluntad es una ilusión. Y sin voluntad real, sin la capacidad genuina de elegir el bien o el mal, ustedes no serían humanos. Serían robots programados para amarme, y ese amor no significaría nada. Entonces me miró directamente a los ojos y dijo algo que aún me hace temblar. Por eso te elegí a ti, Miguel. Porque pasaste toda tu vida buscando la verdad con honestidad brutal, incluso cuando esa búsqueda te alejó de mí. Y ahora necesito que lleves de regreso 4 verdades que la humanidad necesita desesperadamente escuchar. Verdades que van a desafiar tanto a los creyentes como a los no creyentes. Sentí un peso instalarse sobre mí, una responsabilidad que no había pedido pero que sabía que no podía rechazar. ¿Qué verdades?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Jesús extendió su mano hacia mí, y aunque técnicamente yo no tenía un cuerpo físico en ese lugar, sentí su toque con más claridad que cualquier sensación física que hubiera experimentado en vida. Fue como si cada célula de mi ser, o lo que quedaba de mi ser en ese estado, vibrara con una frecuencia diferente. De repente, no estábamos solos en ese espacio indefinible. A nuestro alrededor comenzaron a aparecer lo que solo puedo describir como ecos o resonancias. Al principio no entendía qué estaba viendo, pero gradualmente comencé a reconocerlos. Eran oraciones. La mayoría de las oraciones humanas nunca llegan a ser verdaderas oraciones. Me mostró una en particular. Era de una mujer de mediana edad arrodillada junto a su cama. Podía ver su rostro, sus lágrimas, escuchar sus palabras: Dios, por favor, haz que mi esposo deje de beber. Sana nuestro matrimonio. Dame una señal de que me escuchas. Necesito saber que estás ahí. Su dolor era genuino, su desesperación real. Esperaba que Jesús me dijera que la ayudaría, que esta oración sincera recibiría respuesta inmediata. Pero en lugar de eso, él negó con la cabeza tristemente. ¿La ves?, preguntó. Ella me habla, pero no me escucha. Hace una petición, pero su corazón ya está cerrado a cualquier respuesta que no sea exactamente la que ella prescribe. Haz que llegue a tiempo a la entrevista. Te lo suplico, solo esta vez ayúdame y prometo que iré a la iglesia más seguido. Jesús suspiró. Una negociación. Un trato comercial. Yo hago esto por ti, tú haces aquello por mí. Como si yo fuera una máquina expendedora celestial donde insertas suficiente devoción y obtienes el resultado que quieres. Me mostró docenas, cientos, miles más. Un adolescente pidiendo aprobar un examen que no había estudiado. Una mujer pidiendo ganar la lotería para resolver sus problemas financieros. Un padre pidiendo que su hijo entrara a la universidad de prestigio como si eso fuera la única medida de éxito en la vida. Oraciones por cosas materiales, por venganza contra enemigos, por validación del ego, por control sobre otras personas. Y en cada una de ellas, vi el mismo patrón: monólogo en lugar de diálogo, exigencia en lugar de rendición, manipulación en lugar de relación. Pero espera, protesté, mi antigua mentalidad de abogado del diablo saliendo a la superficie incluso en este contexto surrealista. ¿Qué hay de las oraciones genuinas? ¿Qué hay de los padres que oran por sus hijos enfermos? ¿De las personas que realmente están sufriendo y claman a ti con fe sincera? He conocido gente así, gente buena y devota cuyas oraciones parecen rebotar contra un techo de cemento. Eso fue parte de por qué dejé de creer, porque vi a personas realmente buenas suplicar por ayuda y no recibir nada. La expresión en el rostro de Jesús se volvió aún más triste, si es que eso era posible. Ahora llegas al corazón del malentendido más doloroso entre mi creación y yo, dijo. Los humanos creen que no respondo a las oraciones porque no obtienen lo que piden. Pero la verdad es que respondo a cada oración genuina, solo que raramente en la forma que esperan. Me mostró otra escena. Una madre arrodillada junto a la cama de hospital de su hija de 7 años que luchaba contra la leucemia. Su oración era diferente de las otras que había visto. No estaba negociando ni exigiendo. Estaba simplemente abriendo su corazón, permitiendo que su dolor fluyera sin filtros, sin pretensiones, sin intentar controlar el resultado. Dios, no entiendo por qué mi bebé tiene que sufrir así, lloraba. No entiendo tu plan y honestamente estoy furiosa contigo. Pero estoy aquí. No tengo a dónde más ir. Si tienes que llevarla contigo, dame la fuerza para sobrevivir eso. Y si vas a sanarla, úsame como quieras. Solo, no me dejes sola en esto. Vi lágrimas en los ojos de Jesús mientras observaba esta escena. Esta es una verdadera oración, dijo suavemente.
No porque use las palabras correctas o porque tenga suficiente fe medida en alguna escala arbitraria. Es real porque ella está completamente presente, completamente honesta, completamente dispuesta a confiar incluso cuando no entiende. Ella no está tratando de manipularme para que haga su voluntad. Está rindiéndose a la posibilidad de que yo vea algo que ella no puede ver. Pero, ¿qué pasa con su hija?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Se sana o muere? Porque desde una perspectiva humana, si muere, parecerá que ignoraste una oración increíblemente sincera. Jesús me miró con una intensidad que me hizo sentir que estaba viendo directamente en mi alma. Y aquí está el secreto que destruirá la forma en que los humanos piensan sobre la oración. Yo no estoy en el negocio de darles lo que piden. Estoy en el negocio de convertirlos en quienes realmente son. Cada oración que respondo, la respondo con una pregunta. ¿Esto los acercará más a convertirse en la versión completa y verdadera de sí mismos, o simplemente los mantendrá cómodos en una versión menor? Me mostró el futuro de esa mujer, o al menos uno de los posibles futuros. En uno, su hija sanaba milagrosamente. La familia celebraba, agradecían a Dios, y luego gradualmente volvían a su vida normal, eventualmente olvidando la intensidad de ese momento. La mujer se volvía más religiosa por un tiempo, pero superficialmente. Nunca realmente transformaba. En otro futuro, su hija moría después de 6 meses más. El dolor de la madre era insoportable, indescriptible. Pero en medio de ese infierno, algo en ella se rompía de una forma que permitía que la luz entrara. Se convertía en defensora de otras familias con niños enfermos. Fundaba una organización sin fines de lucro. Su compasión se profundizaba hasta el punto de que tocaba miles de vidas. Eso convierte al sufrimiento en una herramienta educativa sádica. No, dijo Jesús firmemente. Yo no mato a la niña. La leucemia mata a la niña, una enfermedad que existe porque viven en un mundo caído donde los cuerpos humanos son frágiles y las células mutan. Yo no causé la enfermedad. Pero una vez que existe, tengo que tomar una decisión. ¿Intervengo para prevenir este sufrimiento específico, o permito que el proceso natural se desarrolle mientras trabajo dentro de él para traer redención? Me mostró algo más, algo que hizo que mi mente se tambaleara. Me mostró las consecuencias en cadena de cada intervención divina potencial. Si sanaba a esta niña, ¿por qué no a todas las niñas con leucemia? Y si sanaba a todas las niñas con leucemia, ¿por qué no a todos los niños con cáncer? Y si sanaba a todos los niños con cáncer, ¿por qué permitir cualquier enfermedad? ¿Por qué permitir el envejecimiento? ¿Por qué permitir la muerte en absoluto? Y si removía la muerte, ¿qué significaría ser humano? ¿Qué valor tendría el tiempo si fuera infinito? ¿Qué peso tendrían las elecciones si no hubiera consecuencias reales? El libre albedrío que les di, explicó Jesús, requiere un universo donde las elecciones importen, donde las acciones tengan consecuencias, donde el tiempo sea limitado y por lo tanto precioso. Jesús me llevó a otro lugar en ese espacio que existía fuera del tiempo y la geografía convencional. Esta vez, lo que vi me sorprendió incluso más que todo lo anterior. Esperaba que me mostrara el cielo en todo su esplendor, o tal vez las profundidades del infierno para asustarme y convertirme completamente. Esperaba que Jesús me mostrara estas iglesias para defender su existencia, para justificar su importancia, para demostrarme que yo había estado equivocado al criticarlas. Pero lo que dijo me dejó completamente sin palabras. Esto, dijo Jesús con una mezcla de tristeza y frustración, esto no es lo que yo enseñé. Yo nunca dije que construyeran edificios elaborados en mi nombre. Nunca pedí que crearan jerarquías religiosas donde algunos humanos se colocaran como superiores espirituales sobre otros. Nunca dije que mi amor fuera exclusivo para quienes recitaran las palabras correctas o siguieran los rituales correctos. Me mostró otra escena, una reunión de líderes religiosos discutiendo acaloradamente sobre doctrinas teológicas complejas. Hay viudas que necesitan ayuda práctica. Hay niños que necesitan amor y protección. Yo les di 2 mandamientos simples: amen a Dios y amen a su prójimo. De alguna manera lograron convertir esa simplicidad en miles de páginas de teología sistemática. Me mostró un templo particularmente opulento, con candelabros de oro, pisos de mármol importado, obras de arte que valían millones. El líder religioso de ese lugar vivía en una mansión, conducía autos de lujo, usaba relojes que costaban más de lo que muchas familias ganaban en un año. Predicaba sobre prosperidad, sobre cómo Dios quería que sus seguidores fueran ricos, sobre cómo la pobreza era señal de falta de fe. Yo nací en un establo, dijo Jesús con una ironía triste.
Pasé mi vida sin un lugar permanente donde recostar mi cabeza. Les dije a mis seguidores que vendieran sus posesiones y dieran a los pobres. Les advertí que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios. Y ahora mis supuestos representantes acumulan riquezas en mi nombre y les dicen a los pobres que su sufrimiento es su propia culpa. Pero lo que vi después fue aún más perturbador. Me mostró los horrores cometidos a lo largo de la historia en nombre del cristianismo: las cruzadas, la Inquisición española, la caza de brujas, la justificación de la esclavitud usando versículos bíblicos, la colonización violenta de pueblos indígenas, el abuso sexual sistemático encubierto por instituciones religiosas, las guerras entre denominaciones cristianas, la persecución de científicos y pensadores libres, el rechazo y condena de personas LGBTQ y hasta el punto de llevarlas al suicidio. Cada vez que alguien usa mi nombre para justificar el odio, la violencia o la opresión, dijo Jesús con una voz que temblaba de emoción contenida, es como clavarme en la cruz de nuevo. Yo morí porque me opuse a los líderes religiosos hipócritas de mi tiempo. Morí porque defendí a los marginados, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos corruptos, a los leprosos que la sociedad rechazaba. Y ahora la religión que lleva mi nombre a menudo hace exactamente lo que yo condené. Me giré para mirarlo, y por primera vez desde que lo había encontrado, sentí algo parecido a la afinidad. Entonces, ¿estaba yo en lo correcto?, pregunté. ¿Estaba justificado mi ateísmo? Porque todo lo que me estás mostrando confirma exactamente por qué dejé de creer. La religión es hipócrita, corrupta, divisiva. Causa más daño que bien. Jesús negó con la cabeza. No, Miguel. No confundas la religión institucional con la fe genuina. No confundas a los humanos imperfectos que distorsionan mi mensaje con el mensaje mismo. Sí, muchas iglesias se han perdido. Sí, muchos líderes religiosos son hipócritas. Sí, se han cometido atrocidades en mi nombre. Pero también hay millones de creyentes genuinos que aman sinceramente, que sirven calladamente, que sacrifican sin esperar reconocimiento. Me mostró otras escenas, una pequeña iglesia en un barrio pobre donde los miembros de la congregación usaban sus propios recursos limitados para alimentar a las familias sin hogar cada semana. Un misionero médico que había dejado una carrera lucrativa para proporcionar atención de salud gratuita en una región devastada por la guerra. Una monja anciana que pasaba sus días cuidando a pacientes con SIDA que habían sido abandonados por sus propias familias. Un grupo de jóvenes cristianos que organizaban protestas pacíficas contra la injusticia racial, arriesgando su propia seguridad. Estos también son parte de la historia del cristianismo, dijo Jesús. El problema no es la fe en mí. El problema es cuando los humanos intentan sistematizar, institucionalizar y monopolizar esa fe. El problema es cuando convierten una relación viva en una religión muerta. Me explicó algo que ningún apologista cristiano me había explicado nunca en todos mis años de debates. La religión organizada surge porque los humanos anhelan estructura, certeza y pertenencia. Quieren reglas claras que seguir, quieren sentir que pertenecen a algo más grande que ellos mismos, quieren la comodidad de saber exactamente qué creer. Y no hay nada inherentemente malo en eso. El problema comienza cuando la estructura se vuelve más importante que el amor, cuando la certeza reemplaza a la humildad, cuando la pertenencia requiere la exclusión de otros. Me mostró algo más, algo que cambió mi perspectiva completamente. Me mostró a través de sus ojos cómo veía a cada persona en cada una de esas iglesias, tanto las corruptas como las sinceras. Y lo que vi fue amor incondicional para cada una de ellas. Amor por el pastor rico y egocéntrico que predicaba prosperidad, porque Jesús podía ver las heridas de infancia que lo habían llevado a buscar validación a través del éxito material. Amor por el fanático religioso que condenaba a otros, porque Jesús podía ver el miedo y la inseguridad que impulsaban ese juicio. Amor por el líder religioso que abusaba de su poder, incluso mientras lloraba por las víctimas de ese abuso. El segundo secreto que necesitas llevar de regreso, dijo Jesús finalmente, es este: yo no estoy buscando personas religiosas. Estoy buscando personas honestas. Prefiero 1000 veces a un ateo honesto que busca la verdad con integridad que a un religioso hipócrita que usa mi nombre para sentirse superior a otros. La religión puede ser un camino hacia mí, pero también puede ser la barrera más grande. Todo depende de si acerca el corazón humano al amor genuino o si lo aleja hacia el orgullo espiritual. Me miró directamente a los ojos. Tú, Miguel, con todo tu ateísmo militante, con todos tus argumentos contra mi existencia, con toda tu crítica feroz de la religión organizada,
estabas más cerca de mí que muchos que llenan los bancos de las iglesias cada domingo. Porque eras honesto. Porque buscabas la verdad, incluso cuando esa búsqueda te alejaba de mí. Yo puedo trabajar con honestidad. Lo que no puedo penetrar es la hipocresía cubierta con lenguaje religioso. Jesús extendió ambas manos hacia mí, y esta vez lo que sucedió fue diferente de todo lo anterior. No me mostró escenas externas ni me llevó a otros lugares. En cambio, sentí como si estuviera siendo sumergido en un océano de conocimiento, como si información estuviera fluyendo directamente hacia mi conciencia sin necesidad de palabras o imágenes. Era abrumador y al mismo tiempo perfectamente claro. Los dos últimos secretos están entrelazados, dijo Jesús. No puedes entender uno sin el otro. Y juntos, responden a la pregunta que más ateos usan para justificar mi inexistencia, el problema del sufrimiento. Incluso en ese estado alterado, mi mente de escéptico se activó. El problema del sufrimiento había sido mi argumento más fuerte contra la existencia de Dios durante años. Si Dios es todopoderoso y completamente bueno, entonces el sufrimiento no debería existir. Si existe el sufrimiento, entonces Dios o no es todopoderoso, o no es completamente bueno, o simplemente no existe. La lógica parecía irrefutable. Tu lógica es correcta dentro de los parámetros que estableciste, dijo Jesús, aparentemente leyendo mis pensamientos. Pero esos parámetros están basados en una comprensión incompleta de la realidad. Déjame mostrarte el tercer secreto. El sufrimiento no es algo que yo cause, pero es algo que uso. De repente, me encontré experimentando vidas que no eran mías. Sentí el dolor de una mujer que perdía a su hijo en un accidente. Experimenté la agonía de un hombre traicionado por su mejor amigo. Viví la desesperación de alguien luchando contra la adicción. Sentí la soledad aplastante de una persona anciana abandonada por su familia. El dolor era tan intenso que quería gritar, quería que parara inmediatamente. Pero Jesús no detuvo las experiencias. En cambio, me mostró algo más. Me mostró quiénes se habían convertido esas personas después de atravesar ese sufrimiento. La mujer que perdió a su hijo se convirtió en consejera de duelo, ayudando a cientos de padres a navegar la pérdida más devastadora imaginable. Su dolor la había roto, pero en ese rompimiento, había desarrollado una capacidad de empatía tan profunda que podía sentarse con otros en su dolor más oscuro y ofrecerles una presencia que realmente ayudaba. No palabras vacías ni frases hechas, sino comprensión genuina nacida de su propia travesía por el infierno. El hombre traicionado había aprendido sobre el perdón de una manera que nunca habría sido posible sin esa traición. Había descendido a las profundidades de la amargura y el resentimiento, y en ese lugar oscuro, había tenido que tomar una decisión, dejarse consumir por el odio o elegir liberarse a través del perdón. Eligió el perdón, no porque la traición fuera justificable, sino porque se dio cuenta de que aferrarse al resentimiento era como beber veneno esperando que el otro muriera. Esa lección lo transformó en alguien capaz de una gracia extraordinaria. La persona luchando contra la adicción había tocado fondo de maneras que la mayoría no puede imaginar. Había perdido todo: familia, trabajo, dignidad, esperanza. Pero en ese lugar de rendición total, finalmente se abrió a la posibilidad de que no podía salvarse a sí misma, de que necesitaba ayuda más allá de sus propias fuerzas. Su recuperación fue larga y dolorosa, con recaídas y fracasos. Pero eventualmente encontró sobriedad, y con ella, un propósito. Se convirtió en patrocinadora de otros en recuperación, ofreciendo el tipo de esperanza que solo alguien que ha estado en el abismo puede ofrecer de manera creíble. El anciano abandonado había enfrentado su propia mortalidad y la realidad de que las relaciones humanas son frágiles e imperfectas. En su soledad, había desarrollado una vida interior rica, una práctica de contemplación y conexión con lo divino que nunca habría explorado si hubiera estado rodeado de la comodidad de la familia. Sus últimos años fueron dolorosos en muchos sentidos, pero también fueron los más espiritualmente profundos de su vida. ¿Ves el patrón?, preguntó Jesús. El sufrimiento es como el fuego que purifica el oro. Es como la presión que transforma el carbón en diamante. No es algo que yo desee para ustedes por crueldad. Es la consecuencia inevitable de vivir en un mundo donde el libre albedrío existe, donde las leyes naturales operan consistentemente, donde los cuerpos son frágiles y el tiempo es limitado. Me mostró algo más que hizo que mi comprensión se expandiera de maneras que mi cerebro humano nunca había podido procesar. Me mostró que cada momento de sufrimiento contenía dentro de sí el potencial para dos destinos completamente diferentes. El mismo sufrimiento exacto podía endurecer a una persona, volverla amarga, cínica y cerrada.
O podía abrir a esa persona, hacerla más compasiva, más profunda, más completamente humana. Yo no controlo qué dirección toma cada persona, explicó Jesús. Esa es su elección. Pero estoy presente en cada momento de dolor, ofreciendo mi fuerza, susurrando posibilidades de redención, trabajando para traer algo hermoso de las cenizas. No siempre lo logro porque no siempre me dejan entrar. Pero siempre lo intento. Entonces me mostró el cuarto secreto, y este fue el que verdaderamente destrozó mi comprensión lineal de la realidad. Me mostró que el tiempo, tal como los humanos lo experimentan, es una ilusión necesaria para la existencia material, pero no es como funciona la realidad en su nivel más fundamental. Desde la perspectiva de la eternidad, desde donde Jesús existe, todos los momentos están sucediendo simultáneamente. El pasado, presente y futuro son categorías humanas que no aplican en el reino eterno. Esto significa, dijo Jesús, y pude sentir la importancia de lo que estaba a punto de revelar, que mi crucifixión no es solo un evento histórico que sucedió hace 2000 años. Está sucediendo ahora. Siempre está sucediendo. Cada vez que un ser humano elige la crueldad sobre la compasión, cada vez que alguien traiciona el amor por conveniencia, cada vez que la injusticia triunfa porque la gente buena no hace nada, yo muero de nuevo. Me mostró algo que me hizo llorar de una manera que no sabía que era posible en ese estado sin cuerpo físico. Me mostró su crucifixión, pero no como una escena histórica distante. Ustedes ven sus vidas como líneas rectas que van del nacimiento a la muerte, dijo Jesús. Yo veo sus vidas como parte de una sinfonía eterna donde cada nota, incluso las disonantes, contribuyen a una armonía que solo puede ser apreciada desde fuera del tiempo. No les pido que entiendan completamente esto mientras están en cuerpos humanos limitados por el tiempo lineal. Solo les pido que confíen en que hay un propósito, incluso cuando no pueden verlo. Especialmente cuando no pueden verlo. Después de revelarme los 4 secretos, Jesús me miró con una expresión que mezclaba amor, compasión y algo que solo puedo describir como una tristeza anticipada. Sabía lo que venía, y parte de él parecía lamentar lo que estaba a punto de hacer. Es hora de que regreses, a Miguel, dijo suavemente, y esas palabras me llenaron de un terror que no había sentido ni siquiera en el momento del accidente. No, respondí inmediatamente, sorprendido por la intensidad de mi propia resistencia. No quiero volver. No puedo volver. Ahora que he visto esto, ahora que he experimentado esta claridad, esta paz, esta comprensión, ¿cómo puedo regresar a ese mundo confuso y doloroso? ¿Cómo puedo volver a un cuerpo limitado después de experimentar esta expansión de conciencia? Jesús sonrió con tristeza. Lo sé. Todos los que vienen aquí y deben regresar sienten lo mismo. El regreso es, en muchos sentidos, más doloroso que la muerte misma. Es como si te arrancaran de tu verdadero hogar y te forzaran a volver a una prisión. Pero tienes un trabajo que hacer. Los 4 secretos que te mostré no fueron solo para ti. Tienes que compartirlos. ¿Por qué yo?, pregunté, sintiendo el peso de esa responsabilidad aplastándome incluso en ese lugar sin peso físico. Hay millones de creyentes devotos que pasaron toda su vida siguiéndote. ¿Por qué elegir a un ateo que pasó décadas argumentando contra tu existencia? Nadie me va a creer. Van a pensar que estoy loco o que tuve una alucinación por falta de oxígeno. Precisamente por eso te elegí, respondió Jesús. Los creyentes devotos predican a otros creyentes, y se forman cámaras de eco donde todos están de acuerdo entre sí. Pero tú vienes del otro lado. Tú conoces los argumentos de los escépticos porque fueron tus argumentos. Tú entiendes por qué la gente rechaza la fe porque tú la rechazaste por razones inteligentes y honestas. Tu testimonio tendrá un peso que el de un predicador de toda la vida nunca podría tener. Pero no soy elocuente, protesté. No soy un escritor o un orador público. Soy solo un tipo normal que trabajaba en IT y discutía en Internet. ¿Cómo se supone que comparta algo tan monumental? No necesito que seas elocuente, dijo Jesús. Solo necesito que seas honesto. Cuenta lo que viste exactamente como lo experimentaste. Admite tus dudas, porque sé que las tendrás. Incluso después de esto, tu mente racional intentará explicarlo, intentará encontrar maneras de descartar esta experiencia como algo neurológico. Esa lucha interna es parte de lo que hará tu testimonio creíble. La gente confiará en alguien que admite sus dudas más que en alguien que afirma tener todas las respuestas con certeza absoluta. Extendió su mano y tocó mi frente, o lo que equivalía a mi frente en ese estado no físico. El momento en que sus dedos hicieron contacto, sentí un dolor tan intenso que eclipsó cualquier dolor físico que hubiera experimentado en mi vida.
Era como si cada molécula de mi ser estuviera siendo arrancada de donde pertenecía y forzada a regresar a un contenedor demasiado pequeño, demasiado limitado, demasiado frágil. Grité, aunque no tenía boca con la cual gritar. La transición de regreso fue infinitamente peor que la transición de ida. Cuando morí, había sido instantáneo, casi indoloro. Pero regresar fue como ser expulsado del paraíso, como ser arrancado de los brazos de un amante y arrojado a un calabozo oscuro y frío. Sentí que cada sentido que había experimentado en ese lugar se cerraba uno por uno. La claridad perfecta se volvía confusión. La paz absoluta se convertía en ansiedad. La sensación de estar completo y conectado con todo se fragmentaba en soledad. Y luego, de repente, estaba de vuelta en mi cuerpo. El contraste fue brutal. Después de existir en un estado donde no había limitaciones físicas, donde el pensamiento y el movimiento eran lo mismo, donde el dolor físico no existía, ahora estaba atrapado nuevamente en carne que dolía en lugares que no sabía que podían doler. Cada respiración era una agonía. Sentía como si tuviera vidrio molido en los pulmones. Mi pecho estaba aplastado por un peso insoportable. Había tubos por todas partes, en mi garganta, en mis brazos, conectados a máquinas que pitaban y zumbaban. Abrí los ojos y la luz fluorescente del hospital fue como cuchillos clavándose en mi cerebro. Todo era demasiado brillante, demasiado ruidoso, demasiado. Quería cerrar los ojos y volver a ese otro lugar, pero ya no podía encontrar el camino de regreso. Lloré, y las enfermeras probablemente pensaron que eran lágrimas de alivio por estar vivo. No tenía ni idea de que estaba llorando por la pérdida más profunda que había experimentado jamás, la pérdida de esa presencia, de esa claridad, de ese amor absoluto que ahora se sentía como un recuerdo que se desvanecía demasiado rápido. Hay mañanas en que me despierto convencido de que fue real, que Jesús es real, que todo lo que vi era verdad. Y hay noches en que me acuesto dudando de todo, preguntándome si simplemente tuve una experiencia neurológica inusual que mi cerebro interpretó a través de un lente cultural cristiano. Pero lo que no puedo negar, lo que permanece constante sin importar cuánto dude, es que soy una persona diferente ahora. Más compasivo, menos arrogante, más abierto a la posibilidad de que hay cosas más allá de lo que la ciencia puede medir actualmente. Y siento un impulso constante, casi como una obligación, de compartir los 4 secretos que me fueron confiados. Asterisco si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa y los 4 secretos que traje del otro lado, te pido algo, suscríbete a este canal ahora mismo. No porque yo necesite los números o la validación, sino porque necesito saber que este mensaje está llegando a las personas que necesitan escucharlo. Cada suscripción me dice que no estoy loco, que esta experiencia tuvo un propósito, que los 12 minutos que pasé muerto no fueron en vano. Dale like si algo en esta historia resonó contigo, incluso si no estás seguro de creer cada palabra. Y por favor, comparte esto. Porque en algún lugar hay alguien que está luchando con las mismas preguntas que yo luché, alguien que necesita escuchar que tal vez, solo tal vez, hay más en esta existencia de lo que nuestros ojos pueden ver. Gracias por escuchar. Y recuerda los 4 secretos. Dios se esconde para preservar tu libertad de amarlo genuinamente. La religión organizada a menudo distorsiona el mensaje de amor que Jesús realmente enseñó. El sufrimiento existe porque el amor requiere libertad real, pero ningún dolor es desperdiciado si permites que te transforme. Y finalmente, el tiempo es una ilusión que oculta la verdad de que todos estamos conectados en un eterno ahora, donde cada elección reverbera a través de toda la realidad. Nos vemos en el próximo video. Si es que hay un próximo video. Todavía estoy descubriendo qué se supone que debo hacer con el resto de esta segunda oportunidad de vida que nunca pedí pero que aparentemente necesitaba.